Bienvenidos sean todos al canal. Yo soy La Fuente. En esta oportunidad, Rodrigo nos habla sobre el cuerpo criogénico. Recuerden que están activados los subtítulos y pueden colocarlos en el idioma de su preferencia. Que disfruten del video y del conocimiento. Hola mis amigos, estamos más acá una vez con el programa Confederación Intergaláctica con Rodrigo Romo. Los asuntos que voy a tratar hoy envuelven un poco de cada cosa, de acuerdo con las preguntas que me han sido hechas desde Barcelona. Muy bien. Uno de los temas que las personas tienen a veces un poco de dificultad de entender es el origen y el porqué de un cuerpo criogénico. Entonces vamos a entenderlo mejor. Yo en otro video anterior les expliqué el desdoblamiento entre la supramónada, la mónada, el yo soy, el alma y el fractal de alma. Les expliqué cómo se procesa la estructura encarnacional, o sea, cuando el yo soy produce de 12 a 144 fractales de almas, o sea, almas, esas almas entran en el nivel de material, como lo llamamos, la materia corporal, entre nuestro nivel dimensional a otros niveles más sutiles, pero materiales. Entonces, el alma da vida a un cuerpo biológico, entra en el proceso biológico de la vida, en el proceso biológico encarnacional. Entonces, hecho ese proceso, ¿qué sucede? El alma, o el pedazo de alma, de acuerdo con la estructura de esos cuerpos, que hay cuerpos que no comportan la energía de una alma entera por el gradiente energético, entonces se dividen en pedazos. Un alma puede dividirse de 12 hasta 144 fractales de alma, o sea, pedacitos menores de la propia alma. Entiéndanlo como, por ejemplo, una estación eléctrica que tiene 1.000.000 de voltios. Pero las casas alrededor no comportan en su sistema eléctrico 1.000.000 de voltios. Entonces, ¿qué se hace? Se colocan generadores para disminuir, quebrar esa energía y hacer que llegue a cada casa un voltaje que le permita trabajar dentro de sus equipamientos, de toda la estructura de la casa. Es más o menos la misma cosa. O sea, los cuerpos biológicos son como las casas, las residencias. No comportan la energía total de un alma, que sería un oxínato, por ejemplo. Entonces, lo que sucede, los fractales de almas son una forma de disminuir el voltaje, la energía producida por el alma en un todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Los cuerpos biológicos pasan a evolucionar de acuerdo con esa energía, ese nivel de energía. Entonces ahí entra lo que conocemos nosotros en la Tierra como el ciclo reencarnacional, la rueda de Sansara. O sea, cuando nosotros empezamos a reencarnar, cuando nosotros empezamos a evolucionar, experiencias co-creacionales en la dualidad dentro de una raza biológicamente material. Esa raza puede ser un humano, un humanoide, un zeta, un gris, un reptiliano, un anfibio, un insectoide, los seres pájaro. Bueno, hay innumerables formas, hay miles de millones de razas en la galaxia o en el cosmos entero. Entonces, quien habita esa estructura biológica es específicamente el alma o el fractal de alma. Muy bien, esto puesto, partimos del principio que entendemos que en este pedazo de carne habita un alma o un pedazo de alma. Ok, muy bien. En las sociedades de la Federación Galáctica sucede lo siguiente. Vamos a empezar, antes de continuar este tema, vamos a coger otro para que lo puedan entender, raciocinio de cómo funciona la historia. Cuando una sociedad tecnológicamente desarrollada, como está ocurriendo con nosotros en la Tierra, empezamos a tener tecnología para ir al espacio, el primer aspecto que uno va a buscar en el espacio son recursos naturales: agua, oro, platina, uranio, plutonio, radonio, petróleo,
nobio, o sea, innumerables recursos minerales que son esenciales para el desarrollo de nuestra tecnología, a un costo menor. O sea, tú tienes el costo de llevar una nave al espacio, pero una vez que tienes esa tecnología, técnicamente nadie va a reclamar de un asteroide, de un planeta deshabitado, de una luna deshabitada, que tú te saques 20, 50 mil toneladas de oro, platina, uranio, lo que sea. Hipotéticamente están sueltas en el espacio. Entonces, uno de los primeros desarrollos tecnológicos de las navegaciones espaciales a lo entorno del propio planeta es la obtención de recursos naturales necesarios al desarrollo tecnológico de esa civilización. Eso es un punto pasivo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que llevar en consideración en esta línea de raciocinio? Cuando un pueblo tecnológicamente desarrollado llega al espacio, inicialmente con una tecnología no muy potente hasta que va desarrollando tecnologías superiores, tiene la posibilidad de encontrarse a otros seres, a otras razas, a otros grupos, haciendo lo mismo. Yendo al espacio, buscando en los planetas o en las estrellas más cercanas recursos naturales y haciendo pesquisa colonial, ¿cierto? Como los europeos vinieron a colonizar las Américas. Ese es el concepto. Entonces, cuando dos pueblos o más pueblos diferentes se encuentran, hay dos posibilidades. La primera, que hagan amistad, que hagan un intercambio, cambios de tecnología, cambios de cultura, hasta que existe una sociedad, que es la más sensata. Y la segunda posibilidad es que entren en confronto, en guerra, como es típico de los humanos. La guerra, el confronto. Y una tercera posibilidad es que se respeten mutuamente, delimiten los territorios y cada uno por su vez siga su camino. También es posible. De esa forma, acaba naturalmente ocurriendo el desarrollo, lo que llamamos en ciencia ficción, en los libros de canalización, las casas de comercio. Entonces, las casas de comercio son en verdad grupos independientes de cada imperio, de cada grupo estelar, que desarrolló rutas de transporte de recursos naturales. Entonces, por eso llamamos casas de comercio. La función de ella es, para salir de la Tierra, ir a Marte, sacar plutonio, uranio, lo que sea. Una otra nave va a Venus, la otra va a Saturno, sacan agua, lo que sea. Entonces, esos grupos van a comercializar después esos productos aquí en la Tierra. Entonces, en principio son mineradoras que van a traer recursos para la Tierra. Pero en un nivel más avanzado, esos se convierten en casas de comercio. De la misma forma que los portugueses, los españoles, los ingleses, los franceses y los holandeses, que eran de los que más navegaban en el siglo XV, XIV y XVI, hacían intercambio entre los productos que Europa ofrecía a China, a India, y lo que India y China ofrecían a los europeos. La seda, los tejidos, la comida y muchas otras cosas. Entonces son rutas comerciales, por lo tanto, dentro de nuestro lenguaje lo llamamos de casas de comercio. Una de las más famosas casas de comercio es la casa de Creator, también conocida como la casa de Nodia. Los nodianos quedan exactamente, su imperio, su estructura imperial, quedan en la estrella de la Ursa Mayor, la Polaris. La estrella Polaris representa el imperio nodiano, humanoides muy semejantes a la especie ariana primordial, que en el fondo evolucionaron desde Vega Lira y fueron dejados allá por el comandante Onara. Muy bien, entonces fuera la casa de Nodia tenemos la casa de Antwerpia, que es un disfraz de la confederación dentro de la federación para intentar ajustar los problemas políticos, sociales, y hay muchas casas. Muy bien. Cuando estos grupos empiezan a evolucionar y a crecer demasiado, necesitan de una fuerza tarefa para garantizar su ir y venir libre, sin ataques, sin piratería y sin problemas. Esa fuerza tarefa es llamada de federación.
Cuando estas casas de comercio envuelven más grupos planetarios, más grupos socialmente estables en la estructura galáctica interplanetaria o interestelar, se formata entonces la unificación de esos grupos, generando el concepto de Federación Unida de Planetas. La Federación Unida de Planetas después da lugar a la Federación Interestelar, Intergaláctica y ahí por delante. Entonces la Federación Galáctica se desarrolló a partir de las primeras, las más antiguas casas de comercio e imperios independientes, que a la medida que fueron sumándose, se fueron unificando, como ocurre actualmente en la Comunidad Europea. Muy bien. Esto lo están entendiendo. Por supuesto, ocurre lo siguiente, que en la medida que se desarrolla la tecnología, se desarrolla el intercambio social de estos pueblos, también ocurre otro factor, la necesidad de ocupar territorios, la necesidad de ocupar planetas, la necesidad de anexar territorialmente otros sistemas solares. Entonces ahí entra la parte colonial, la parte de la pesquisa genética, de desarrollar el ajuste o el aperfeccionamiento de razas genéticamente específicas para cada planeta, cada sistema. Entonces, ¿qué sucede? Se trabaja toda la parte genética, toda la parte de desarrollo genético para mejorar las razas ya existentes para que puedan vivir en otros ambientes, o estudiar las razas primitivas de un planeta y verificar cuál es la posibilidad de potencializar esa raza para que venga a servir de una raza esclava, entre comillas, a servicio de la Federación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa raza es desarrollada genéticamente a un nivel más avanzado, a un nivel superior de conciencia, genéticamente hablando, pasa al segundo proceso, el ciclo encarnacional. Entonces, ¿qué se hace? Los miembros de la Federación Galáctica dejan su cuerpo original, su cuerpo biológico, de ellos, de 4D, 5D, 3D, lo que sea, lo dejan en un estado de criogenía, durmiendo, congelado. Salen de ese cuerpo biológico en su cuerpo astral, telúrico, y se proyectan hacia el planeta para asumir, encarnando en los cuerpos en desarrollo de esos planetas. Es exactamente el mismo proceso de la película Avatar. Exactamente eso. Entonces, ¿qué sucede? Una gran parte de ustedes, una gran parte de todos ustedes que están viendo este video ahora, tienen un cuerpo criogénico. Ustedes vienen de una federación acturiana, de Aldebarán, de Alcione, de M45 Pleiades, de Sirius, de Betelgeuse, Rigel, Polaris, Marduk, Toliman, Avior, Agena, Antares, Shaula, Canopus, Aspediski, Deneb, Altair 4, Altair 7, Capilla 6, Capilla 8, Arneb, Formaliaut, Kratos. Bueno, hay una infinidad de lugares. Muy bien. Entonces entiendan lo siguiente. Cuando ustedes estaban trabajando por la Federación o por las casas de comercio y se propusieron, o sea, se alistaron, tuvieron el propósito de venir, por ejemplo, a la Tierra, ustedes no murieron. Ustedes dejaron su cuerpo en congelamiento, en confinamiento, en un reservatorio de criogenía por ciclos de 3 a 5 años del tiempo padrón de Alcione, que tiene a ver con el ciclo, con la órbita hexagonal de la Tierra. Entonces ahí viene un problema para nosotros. Un año de Alcione son cerca de 26.000 años de la Tierra. Tiene a ver con el cambio de los perihelios de la Tierra, los equinoccios. En el fondo son 25.800 y pico años. Hablamos 26 por más facilidad. Entonces, la percepción de nuestra alma, la percepción de nuestro cuerpo criogénico es un año de 26.000 en la Tierra. No es 365 días de nosotros. Entonces, ustedes dejan su cuerpo en estado de criogenia, durmiendo, aguardando el retorno de ustedes, por un plazo de 3 a 5 años, que es lo normal, es la media común. Entonces, ustedes dejan el cuerpo durmiendo, en criogenia,
entran por el portal 1111 Arquitrans, el portal 1212 y otros portales que hay, y vienen diferentes líneas de tiempo-espacio a la Tierra. Algunos deciden no encarnar físicamente, quedar etéricamente en plan telúrico, entonces van a visitar ciudades intraterrenales, ciudades intraoceánicas, ciudades etéricas o la tierra hueca en otros niveles energéticos. Y otros encarnan. Entonces hacen toda una adaptación entre su cuerpo astral, que lo llamamos de cuerpo astral, generan biológicamente y estructuran genéticamente la equivalencia entre su cuerpo astral, que normalmente no es humano, y al cuerpo humano de la Tierra para ajustar, para poder encarnar. Entonces se hacen las experiencias genéticas y los procesos de compatibilidad biológica entre el cuerpo estelar y el cuerpo humano de la Tierra para, por ejemplo, 25 encarnaciones en la Tierra. Esa es la propuesta normal, común. 25 a 30 encarnaciones es lo común de experiencias en la Tierra para ayudar a evolucionar la especie y también para desarrollar sus pesquisas y sus procesos particulares. Muy bien. Eso es la función padrón de la Federación Galáctica cuando ocupa y coloniza planetas. En el caso específico de la Tierra, que llegaron los aislados de Capillas 6, Capilla 8, Tau 7, Tau 4, Sirius, Shaula, Orion y de otros lugarcitos, esos seres que llegaron acá después de la Gran Guerra de Orion vinieron con un nivel de negatividad muy grande, muy profundo, y de esa forma acabaron complicando la vida de todos nosotros por bajar la frecuencia, bajar la densidad de la Tierra, y nos comprometieron mucho, pasando entonces a generar la cuarentena en la Tierra y consecuentemente a perder la memoria, la amnesia, que no nos recordamos de una encarnación anterior. Y ahí nos fuimos quedando. Entonces, en media, lo que eran 25, 30 encarnaciones, han pasado a ser 90, 110, 150 encarnaciones. Entonces, muchos de ustedes actualmente están presos al holograma reencarnacional, el concepto del karma, del dharma, de la culpa, del miedo, el concepto católico de que la vida no existe vida después de la muerte, el concepto del control socioeconómico que tenemos de los Illuminati en la Tierra. Entonces, de esa forma, todos estamos atrapados acá. Y eso distanció mucho, mucho la capacidad de todos nosotros de ascender. Entonces, muchos de nosotros no ascenden porque creen que no tienen condición, que no son merecedores de la ascensión. Y justamente esa es una lástima, porque eso representa un gran atraso en nuestra vida, en nuestra caminada y en todo lo que tenemos por delante. Mi trabajo es ayudarlos a entender que eso es un gran equívoco, una gran mentira, y empezar a cambiar el nivel de conciencia de ustedes para que haya un crecimiento. Muy bien. Entonces, el cuerpo criogénico, gente, básicamente es un cuerpo biológico anterior al que ustedes usaban al venir a este planeta Tierra. Es simplemente eso. Y cuando ustedes ascienden de la Tierra y salen de la estructura encarnacional, normalmente tienen que reactivar ese cuerpo criogénico y volver a vivir con sus familias en la Federación Galáctica. Ese es un camino. Otros no tienen cuerpo criogénico, porque hubieron las guerras, las bases fueron destruidas, entonces tienen que salir con el cuerpo a la Tierra. Tienen que formatar el cuerpo criogénico a partir del ADN, del cuerpo astral y causal búdico y salir adelante. Y otros tienen la opción, la probabilidad de salir adelante con la energía crística primordial y no encarnar más y quedar solo en la energía del Cristo. Energía crística, después Mahatma y salir adelante. Depende mucho de cada uno. Bueno, entonces eso es el cuerpo criogénico. Obviamente que el cuerpo criogénico depende también del origen racial de cada uno de ustedes. Eso significa el nivel dimensional en cual se encuentra ese cuerpo. Puede estar en una tercera dimensión, una quinta, una séptima. Depende de cada uno. Eso es un caso aparte que cabe a cada uno con el tiempo entenderlo y absorber la información. Muchos de ustedes en sus meditaciones, yo les enseño en el curso de cura cuántica estelar y Bolanandek, acaba teniendo visión, captación psíquica de su cuerpo criogénico. Muchos ya me lo han contado, que en meditaciones, en el trabajo, o sea, le aparece su cuerpo criogénico. Eso es común. Cuando hago la sintonización de la cura cuántica, yo activo el cuerpo criogénico. Yo no, disculpe, está Rael, Shiva o Yaslo.
Yo soy solo el vehículo de ellos. Entonces he hecho esa activación para empezar a reintroducirlos en Santa Esmeralda, Santa Ametista y Comando Estelar. Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo criogénico tiene conciencia y cuando está activo interage con el mental superior de ustedes, con el cuerpo astral superior de ustedes y con todos los otros niveles para generar el proceso de ascensión física, psíquica de ustedes y ayudar a unificar el anclaje de ustedes para generar la ascensión del grupo entero. Ya. Y yo me piden preguntas aquí sobre cómo el cuerpo criogénico interage con los niveles espirituales de nosotros. Muy bien. Si él está en criogenia, no hay mucha interactividad, pero el cuerpo astral superior, que en el fondo lo llaman los cabecitas de mental superior, es nuestro cuerpo astral con la frecuencia criogénica, en cuanto que el cuerpo astral inferior es el nuestro astral con la apariencia humana de la Tierra. O sea, a partir del momento que el cuerpo mental superior empieza a entrar en la frecuencia psíquica humana de la Tierra, empieza a ver la transmigración y la fusión de esa energía. Y ahí ustedes a los poquitos empiezan a tener la captación energética y la memoria cósmica desarrollada. Primero en sueños, después a nivel físico. Entonces el cuerpo criogénico, una vez activo, compartir la misma esencia de la propia alma de ustedes, empieza a trabajar con comando astral, comando telúrico, estelar, fraternidad blanca y otros grupos, y ayudan en el rescate de partículas de alma que están perdidas en la Tierra. Ayuda al desarrollo espiritual de nosotros, es el que los lleva a ustedes a las clases extrafísicas para que tengan clases con Ramatiz, Aruanda y Telos y tantos otros lugares que existen por aquí. ¿Ya? Entonces, las atribuciones del cuerpo criogénico dependen mucho de varios niveles de percepción y de conciencia que corresponde a cada grupo, a cada estructura que están siendo trabajadas o evaluadas dentro de los procesos de cada ser, de cada alma y del propio estructura de la Tierra. ¿Ya? Entonces, de acuerdo con los trabajos que ustedes están haciendo a nivel planetario, son ellos más o menos intervenciones o procesos estructurados. ¿Ya? Básicamente eso. Una de las preguntas que está acá, no, yo ya las expliqué en el video anterior del Metratón sobre los logos solares, pero lo que es un logo solar, solo para que tengamos este enlace. Cada galaxia tiene estrellas macizas o estrellas masivas, pulsares también, estrellas de neutrones. Muy bien. Una estrella masiva es una estrella que genera una deformación gravitacional en el continuum tiempo-espacio de una galaxia. Tú tienes el campo gravitacional de una galaxia, piensen que es una lámina de agua o una hoja de papel. Si tú pones una pelota muy grande, muy pesada, la deforma, entonces tú tienes una dobla. Entonces esas son las estrellas masivas, las estrellas de neutrones. Ellos generan naturalmente portales dimensionales entre nuestra constante dimensional de nuestro universo, nuestra galaxia por ejemplo, y otras galaxias o otras partes del universo. Entonces esas estructuras le llamamos de logos galácticos, otros le llaman de logos solares, es la misma cosa, un logo solar porque es una estrella. Si tú hablas de un logos de una forma amplia, puede estar hablando de un agujero negro, puede estar hablando de una gran masa de redes, como el centro de la galaxia es un logos. Entonces la función de los logos es captar la energía telúrica de Awana Shantar o de las capitales administrativas de cada grupo de galaxias, absorber esa energía y retransmitirla a toda la galaxia a través de sus estaciones de retransmisión. Las estaciones de retransmisión son los logos solares. Sirius, que es pequeña, pero tiene esa función por la energía Kumara. Las más conocidas en tamaño. Betelgeuse de Orión es prácticamente próximo a 1 millón de veces mayor que nuestro Sol en diámetro ecuatorial. No en masa, en diámetro. La masa es mucho más. Entonces, calculen. Nuestro Sol, o Mantia, tiene 1.450.000 kilómetros de diámetro ecuatorial, calculados aproximadamente por los satélites. Entonces,
Betelgeuse es casi, prácticamente 1.000.000 de veces mayor que eso en diámetro ecuatoriano. Calcule la masa de eso, es absurdo. Que es un logos estelar, galáctico. Otro gran logos galáctico gigantesco también, que es un poquito mayor que Betelgeuse, es Antares de Escorpio. También por vuelta de 1.000.000 a 1.050.000 veces mayor que nuestro Sol. Hay otras. Si cogemos, por ejemplo, Mi Cephei, en la constelación de Cefeo, es casi 4,5 millones veces mayor que nuestro Sol. Y la WWV no sé cuánto, 5 millones de veces mayor que nuestro Sol. Entonces son ejemplos de estrellas masivas que generan una deformación en el campo temporal frecuencial de la galaxia. Y son portales. Pero como portales tienen la función de absorber la energía del núcleo galáctico y retransmitirla para un sector de estrellas o sector de sistemas solares. Básicamente es eso. Cada logo solar tiene como función evaluar por el grupo Melquisedec y la Nonadec la evolución de las razas próximas en su entorno. Entonces, Sirius Alpha es una estrella Kumara, Canopus es una estrella Kumara, Mimosa y Alpha Cruz del crucero del sur son estrellas Kumaras, así como hay otras. Entonces, en esos casos son logos asociados en el orden Kumara, pero existen otros logos galácticos asociados a otras energías. Entonces, de una forma superficial, eso es un logos galáctico, un logos estelar. Son estrellas que tienen la capacidad de generar portales de intercambio entre diferentes realidades paralelas y dimensiones entre nuestro universo y otros universos. ¿Ya? Muchos de nosotros a nivel de espíritu hemos entrado por esos lugares al ciclo encarnacional material. Me preguntan, ¿qué son los cuerpos y qué son frecuencias de estabilización de 32 Teta y 72 Nevadón? Muy bien. Teta es el nombre del conjunto de galaxias próximas a nosotros. Nosotros hacemos parte de Teta. Teta comprende actualmente 21 galaxias próximas a nosotros, o sea, nosotros hacemos parte de las 21. Este grupo es un pequeño clúster, como dicen los norteamericanos. Este clúster es llamado Teta. Y dentro del proceso encarnacional biológico, ¿ya?, en el sector de Teta, cada estructura humana de la Tierra y humanoide tiene como frecuencia 32 frecuencias electromagnéticas que le llamamos vulgarmente de cuerpos, de los 32 cuerpos. No son 32 cuerpos, son 32 frecuencias electromagnéticas de unificación entre el alma y el cuerpo biológico. Entonces son 32 niveles de frecuencia entre la energía del alma o del fractal de alma hasta llegar al cuerpo físico. Entonces son 32 campos electromagnéticos que de una forma simplificada lo llamamos de 32 cuerpos. Teta hace parte de Naosh. Naosh es un conglomerado mayor de 49 galaxias. El sector administrativo de nosotros se llama Nevadón. Nevadón es nuestro universo local, que es gerido por Mikasa-Ananda o Arcángel Miguel, y tiene cerca de 100.000 galaxias dentro de su estructura administrativa. Dentro de la energía de Nevadón-Salvington tenemos la estructura de 72 cuerpos frecuencia. En cuanto que en Teta son 32, en Nevadón ya hablamos de 72 cuerpos frecuenciales. Entonces, también no se trata de 72 cuerpos, trátase de 72 frecuencias estructurales entre el yo soy, el alma y nosotros. Entonces, cuando tú quieres trabajar a un nivel de energía para llegar al yo soy, tienes que doblar 72 cuerpos. Si yo quisiera trabajar, por ejemplo, a nivel de mónada, tengo que doblar 144 cuerpos. Si yo quisiera trabajar a nivel de supramónada, tengo que desdoblar y entender y conocer 3.600 cuerpos o frecuencias. Entonces eso es posible a través de los trabajos Melquisedec o la que yo enseño, pero ustedes no tienen acceso a esa energía.
Eso solamente para la gente del otro plano, los maestros mayores, que acceden a esa energía o el propio anclaje de la pura cuántica. Ustedes mal consiguen trabajar el cuerpo físico y el doble etérico. Entonces, esas son informaciones que yo paso en mis cursos, porque el anclaje de ustedes lo van a usar. El anclaje de ustedes es que va a manipular esa energía y trabajar con eso. En las cirugías espirituales muchas veces me toca a mí trabajar con 72 cuerpos, o más o menos, de acuerdo con la autorización que mi equipo médica y mi anclaje me permite o no. ¿Okay? El estado de barrera de la frecuencia en la Tierra. Muy bien. La barrera de frecuencia, gente, no es un campo de aislamiento como todos piensan. En verdad, la barrera de frecuencia es generada por el propio campo magnético de la Tierra, por el alto nivel de radioactividad que tenemos. La Tierra tiene mucho uranio, por eso se llama Urantia. Actualmente le dicen Urantia, pero no. El nombre Urantia, Urantia, viene del uranio. La Tierra tiene grandes reservas de uranio, por eso que tantos extraterrestres vienen para acá a robar uranio, plutonio, todo lo que sea para energía nuclear. Entonces, lo que sucede, naturalmente la Tierra tiene una frecuencia electromagnética activa, y los dioses en el pasado, con sus guerras nucleares, con la destrucción del Sahara, que era una selva que fue totalmente destruido, Gobi y otros lugares, reactivaron la barrera de frecuencia por la contaminación radioactiva. Eso ya empezó en la época de Maldek, cuando Maldek explotó a 252 millones de años atrás. ¿Qué sucede? Con las experiencias nucleares de los norteamericanos, rusos, franceses, ingleses, chinos, nosotros continuamos explotando y proyectando radioactividad en la Tierra, en la mesosfera, ionosfera, en todos los niveles de la atmósfera terrestre. Y con eso reactivamos la frecuencia radioactiva, inclusive los anillos de Van Allen. Para quien no sabe, la Tierra también tiene anillos como Saturno, pero son muy sutiles, que tienen a ver con los campos de frecuencia de la radioactividad y de antiguos satélites que fueron destruidos acá muchos miles de años en la época Maldek. Entonces, la barrera de frecuencia está siendo controlada, está siendo abierta por la jerarquía espiritual, por la Federación Galáctica y por la Confederación en algunos momentos, para permitir que el cinturón de fotones abra y despierte la conciencia humana. Pero no siempre eso es muy estable, hasta porque con la insistencia de hacer pesquisas genéticas nucleares en la Tierra, acabamos desestabilizando el campo electromagnético. Por ejemplo, una gran parte de los temblores que tenemos, de los problemas sísmicos que estamos teniendo en el Pacífico, se debe al exceso de experiencias nucleares en el agua, bajo la tierra, de los norteamericanos, de los rusos, de los chinos y de los franceses. Entonces, no se olviden que en los años 90, los últimos testes nucleares franceses fueron en las islas de el atol de Boraoa, o Toa Toa, no me acuerdo el nombre ahora, que es en la Polinesia francesa, cuando estos locos explotaron 3 o 4 bombas nucleares en una fenda geológica. Esas fendas, esas explosiones generaron después el despliegue de la placa continental del Pacífico, que se choca con la placa continental de la Eurasia y consecuentemente de la América Latina, América Central y América del Norte y Sur. Entonces, las experiencias nucleares, el exceso de explosiones nucleares generaron tal presión interna en las camadas de la crosta que soltaron parte de la placa. Por eso estamos teniendo tantos terremotos y problemas. Todo eso es provocado por nosotros y eso también estimula la barrera de frecuencia. ¿Ya? Entonces, actualmente muchos de los problemas de la barrera de frecuencia, como me pregunta qué pasará hasta el año 2020, vamos a tener un crecimiento de los temblores. Chile ya tuvo un 8, y poco, cualquier día le va a tocar un 9, alguna cosa. A Estados Unidos están impidiendo que les llegue a ellos con el equipamiento HARP, hacen con que la energía sea disipada y llevada para Japón, para Chile, para el Tahití, para donde sea, para que no les toque a ellos, hasta el día que no consiguen más sostener la energía y les dé un golpe violento. Entonces, eso no es apocalipsis, es un efecto natural de acción y reacción.
Entonces la barrera de frecuencia está activa por el gran número de, vamos a decir, el gran volumen de radioactividad. Fukushima en Japón ya contaminó una gran parte del Pacífico, la nube radioactiva ya está llegando a Europa, o sea, ya llegó hace tiempo. Entonces eso también acaba reactivando, potencializando la energía de la barrera de frecuencia, dejando a la humanidad cada vez más atrapada en el inconsciente que es controlado por la televisión, por la media, por los periódicos, pasando miedo, desgracia y porquería. Entonces es así que la humanidad está totalmente aliciada, viviendo un holograma de problemas políticos sociales y no cuidando de su parte interna, de su Cristo, de su amor incondicional. Entonces son parte de la estructura de manipulación que ya la he abordado en otros videos. ¿Ya? Me preguntan sobre los diferentes niveles de ascensión. Cuando ustedes mueren en la muerte física, salen del cuerpo físico, del cuerpo astral. Automáticamente, cuando eso sucede, ustedes se desplazan para el plan telúrico astral, que son los hospitales para recibir a las personas que han muerto y para darles a conocer que no están muertas, que están en otro nivel de energía, sin el cuerpo material. Son llamadas de clínicas como Nuestro Hogar, película de Chico Xavier. Algunos van por un nivel superior, otros van por un nivel inferior, llegan incluso al purgatorio, al umbral. Entonces, ¿qué sucede? El que va para el umbral acaba quedando atrapado por el miedo de la culpa, todos sus conceptos personales, emocionales y los aspectos religiosos, las mentiras de la religión. Y los otros salen adelante en las clínicas como Nuestro Hogar y van despertando. Entonces están en un nivel muy pequeño de ascensión. A medida que salen del nivel de la inconsciencia planetaria y entienden que existe vida en la galaxia entera, que hay mucho más allá de lo que se imaginan, y que descubren que no necesitan volver a reencarnar, que pueden seguir evolucionando, es el primer nivel de ascensión. Entonces, hablar cuáles niveles de ascensión, cuántos es muy difícil, porque tú tienes fuera de varias dimensiones, entre el nivel astral, hipotéticamente 4D hasta 9D, 10, lo que sea, tú tienes diferentes frecuencias, y cada una de esas frecuencias es un distinto nivel de ascensión. Entonces tenemos varios niveles de ascensión que en verdad están asociados al nivel psíquico de entendimiento, al nivel psicológico de entendimiento, de conciencia de cada alma o de cada fractal de alma. Entonces no les puedo decir, hay apenas 4 niveles de ascensión, 3 niveles, 10 niveles, no. Depende del patamar frecuencial que ustedes se encuentren, donde la luz y la conciencia se va ampliando. Entonces hay maestros ascensionales que emiten, por ejemplo, 10.500, 12.000 unidades de luz en el corazón. Otros emiten 100. Y los dos están ascensionados, pero uno trabajando en un nivel más alto y otro nivel más próximo a la Tierra, que es ahí donde se encajan gran parte de los orillas aquí de Brasil, con los caboclos, los baianos, los gaúchos, los boyaderos, el pueblo gitano, los pretos bellos, los derez y varias otras jerarquías, la línea médica, por ejemplo. Entonces, ahí tú tienes un ranking muy grande. Si tú coges, por ejemplo, un Arcángel Miguel, Uriel, Rafael, son ascendidos, pero en un nivel más superior. ¿Ya? Entonces, hablar de cuáles son los niveles de ascensión es medio complejo porque existen varios patamares distintos. Entonces, el primer nivel de ascensión es dejar de reencarnar en la materia. Punto. Hasta llegar a ser un Mahatma, reunificado a tu energía crística primordial. Entonces, depende mucho de cada uno de ustedes, los niveles que se encuentren. Hay algunos temas acá que los voy a tratar en otro DVD. Específicamente voy a rehacer el vídeo que hice muy cortito. Lo voy a hacer más
extenso sobre la energía femenina, la diosa, el sol y la luna, ¿ya? Para poder que lo entiendan mejor. Pero técnicamente, gente, es más o menos esto lo que me propuse hacer ahora, así, dando unas pequeñas explicaciones, en algo no muy largo, no muy demorado, para que tengan una idea, una noción de algunos temas que abordamos en los cursos, en las charlas, en las palestras. Y si las cosas fluyen, probablemente conforme los convites que me están haciendo, debo hacer alguna conferencia, alguna cosa en Barcelona, todavía ahora en 2014. O incluso hoy es 12 de junio, de aquí a poco empieza el fútbol, el campeonato brasileño del mundial, pero a mí no me gusta el fútbol, entonces voy a continuar grabando. Entonces, técnicamente, a medida que las cosas se vayan moviendo, me gustaría que ustedes mandaran a través de la web en española, www.shinkara.es, preguntas, para que yo haga más videos, más información en castellano, fuera lo que ya tengo en portugués, gente. Tengo más de 46, 47 DVDs en portugués y casi 55 libros en portugués. Entonces, estoy a lo poco intentando, ya tenemos varias cosas en castellano, pero queremos hacer en el book y empezar a los pocos a hacer de repente intercambio, algún editorial que quiera ayudar a publicar, hacer alguna cosa que se pueda hacer en conjunto para tocar adelante esta historia y hacer las charlas y todas las cosas que acostumbro hacer siempre. ¿Okay? Bueno, nos quedamos por acá. Muchas gracias a todos. Un gran beso en el corazón a todos y hasta el próximo programa. Luz y paz. Gracias a todos por ver el video hasta el final. Los leo en los comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Abrazo de luz para todos.